Reconocer esto no debilita el mensaje de la Navidad. Lo hace más honesto. Porque hay algo profundamente injusto en exigir esperanza a quien apenas tiene fuerzas para levantarse cada mañana. Hay algo cruel en repetir frases bonitas a quien está atravesando un duelo reciente, una ruptura dolorosa, una crisis personal que nadie ve. Hay algo violento en imponer alegría como norma cuando el corazón está roto. Y esta violencia no siempre es intencional. Muchas veces viene envuelta en buenas intenciones. Anímate, es Navidad. Piensa en lo bueno. Hay gente peor. Deberías agradecer lo que tienes. Frases que suenan amables, pero que, en realidad, cierran la puerta a lo que la persona está sintiendo. Frases que no acompañan, sino que silencian, que no consuelan, sino que obligan a esconder el dolor para no incomodar. Fingir esperanza no cura, solo maquilla. Y en Navidad, ese maquillaje emocional se vuelve casi obligatorio. Parece que no hay espacio para decir, no estoy bien. Parece que admitir cansancio es una falta de gratitud. Parece que expresar tristeza es arruinar la fiesta. Pero, ¿desde cuándo sentir dolor es un error? La presión de la Navidad no está solo en las luces o en los regalos. Está en el mensaje implícito de que estas fechas deberían arreglar algo dentro de ti. Como si el simple hecho de que sea diciembre tuviera el poder de recomponer relaciones rotas, cerrar heridas antiguas o devolver ilusiones perdidas. Y cuando eso no sucede, la frustración se multiplica, porque no solo sigues igual, sino que además te preguntas, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no sentiste lo que se supone que tenías que sentir? Aquí es donde la esperanza mal entendida se convierte en una carga. La esperanza auténtica no es una emoción constante. No es una sonrisa permanente. No es una sensación cálida que aparece cuando se encienden las luces del árbol. La esperanza real es mucho más discreta, mucho más frágil, mucho más silenciosa. A veces, la esperanza no se siente como alegría. Se siente como resistencia, como seguir adelante aún sin ganas, como levantarse un día más aunque no veas el sentido. Y eso rara vez se celebra en Navidad. Se celebra la felicidad visible, no la fortaleza invisible. Se aplaude al que brilla, no al que sobrevive. Se admira al que parece completo, no al que lucha en silencio. Pero la mayoría de las personas no están brillando en Navidad. Están resistiendo. Resistiendo conversaciones incómodas. Resistiendo recuerdos que vuelven con fuerza. Resistiendo comparaciones constantes. Resistiendo la sensación de no encajar en ningún sitio. Hay personas que, en estas fechas, sienten que retroceden, que todo el trabajo emocional del año se tambalea, que vuelven pensamientos que creían superados, que el cansancio se hace más evidente, y cuando eso pasa, la culpa aparece rápido. Debería estar mejor. Con todo lo que tengo, no tendría que sentirme así. Algo falla en mí, pero no falla nada. La Navidad no es un paréntesis emocional en el que todo se suspende. Es un amplificador. Lo bueno se siente más, y lo doloroso también. Pretender lo contrario es negar cómo funciona el ser humano. Por eso fingir esperanza es tan dañino, porque obliga a muchas personas a esconderse justo cuando más necesitarían ser vistas. Hay quien se sienta en la mesa con una sonrisa perfecta y el corazón en ruinas. Hay quien participa en todas las tradiciones mientras por dentro se siente completamente ajeno. Hay quien escucha mensajes de amor mientras se siente profundamente solo. Y nadie lo nota, o nadie quiere notarlo, porque aceptar que la Navidad no es luz para todos rompe una imagen cómoda. Obliga a mirar realidades incómodas. Obliga a admitir que no todos viven estas fechas desde el mismo lugar. Y eso incomoda. Pero incomodar no es malo. A veces es necesario, porque solo cuando dejamos de fingir podemos empezar a sanar. Solo cuando dejamos de exigirnos emociones que no sentimos, podemos empezar a respetarnos. Solo cuando dejamos de actuar, podemos empezar a vivir de verdad. La Navidad no debería ser una prueba emocional que hay que superar. No debería ser un examen de gratitud. No debería medir tu fe, tu fortaleza
o tu valor personal. Si esta Navidad te sientes vacío, no te estás quedando atrás. Si no sientes esperanza, no estás fallando. Si solo puedes sobrevivir, eso ya es suficiente. Hay una idea muy extendida que dice que la fe siempre se siente, que la esperanza siempre se nota, que la luz siempre se percibe. Pero eso no es cierto. Hay momentos en los que la fe no se siente, pero se sostiene. Momentos en los que la esperanza no se experimenta, pero se decide no rendirse. Momentos en los que la luz no se ve, pero se cree que existe, y eso también es fe. Eso también es esperanza, pero es una esperanza distinta, menos espectacular, menos compartible, menos visible. Una esperanza que no se grita, se aguanta. Tal vez esta Navidad no te traiga consuelo inmediato. Tal vez no te haga sentir mejor. Tal vez no te devuelva lo que perdiste. Y decirte lo contrario sería engañarte. Pero hay algo que sí puede traer. Permiso. Permiso para no fingir. Permiso para no estar bien. Permiso para vivir estas fechas desde la honestidad. Y ese permiso puede ser el inicio de algo más profundo que una alegría pasajera. Porque cuando dejas de fingir, algo dentro se relaja. Cuando dejas de exigirte, algo dentro respira. Cuando aceptas tu realidad, por dura que sea, algo empieza a ordenarse. No todo empieza con esperanza, a veces empieza con verdad, y la verdad, aunque duela, libera. En el siguiente tramo del mensaje, vamos a hablar de por qué la historia original de la Navidad no tiene nada que ver con la versión idealizada que consumimos hoy, y por qué eso cambia completamente la forma de entender estas fechas cuando estás roto por dentro. La historia que solemos contar sobre la Navidad poco tiene que ver con su origen. La hemos convertido en una postal cómoda, en un relato amable que encaja bien en anuncios, canciones y tradiciones. Pero cuando uno se detiene a mirar con honestidad, descubre algo inquietante. La Navidad, en su origen, no fue una historia luminosa ni fácil. Fue una historia incómoda. No hubo seguridad. No hubo estabilidad. No hubo certezas. Hubo precariedad. Hubo rechazo. Hubo miedo. Hubo silencio. El nacimiento que hoy celebramos no ocurrió en un ambiente protegido, ni rodeado de comodidades, ni con aplausos. Ocurrió en los márgenes, lejos de los centros de poder, lejos de los lugares importantes, lejos de donde se supone que pasan las cosas buenas. Y eso cambia por completo la perspectiva, porque si la Navidad nace en la fragilidad, ¿por qué hoy exigimos fortaleza? Si nace en la intemperie, ¿por qué hoy imponemos bienestar? Si nace en el silencio, ¿por qué hoy rechazamos el dolor que no hace ruido? Tal vez hemos edulcorado tanto la Navidad que la hemos vuelto irreconocible para quienes más la necesitarían. Tal vez hemos construido una versión tan perfecta que deja fuera precisamente a los que están rotos, cansados, perdidos. Y eso es una contradicción profunda, porque la Navidad no nació para quienes lo tenían todo bajo control. Nació para quienes no sabían cómo seguir, para quienes no tenían un plan claro, para quienes estaban atravesando algo que no habían elegido. Nació en la incertidumbre, y sin embargo, hoy, cuando alguien vive la Navidad desde la incertidumbre, se siente fuera de lugar, como si no encajara, como si estuviera viviendo mal algo que debería ser distinto. Hay algo profundamente injusto en eso, porque la Navidad no debería expulsar a los que dudan, no debería incomodar a los que sufren, no debería exigir alegría a los que apenas pueden sostenerse, y sin embargo, muchas veces lo hace. Se ha convertido en una fecha donde el dolor se tolera solo si es discreto, donde el duelo debe ser breve, donde la tristeza tiene que justificarse, donde la soledad se vive en silencio para no romper la imagen. Y así, poco a poco, muchas personas aprenden a esconder lo que sienten, a callar lo que les pasa, a fingir que están bien para no ser el problema. Pero fingir tiene un precio. Fingir agota, fingir distancia, fingir desconecta. Especialmente en Navidad, cuando todo invita a lo contrario. Hay personas que llegan a estas fechas emocionalmente exhaustas, no por lo que ocurre en diciembre,
sino por todo lo que arrastran del resto del año. Pérdidas no resueltas, decisiones difíciles, cansancio acumulado, batallas internas que nadie ve, y cuando la Navidad llega, no trae descanso. Trae más exigencia. Exigencia de participar, exigencia de sonreír, exigencia de estar presente cuando por dentro estás ausente. Por eso para muchos la Navidad no es un refugio, sino una prueba. Una que sienten que no pueden suspender, pero tampoco aprobar. Y aquí aparece una pregunta incómoda que casi nunca nos hacemos. ¿Qué tipo de esperanza es esa que no deja espacio para el dolor? Porque una esperanza que solo funciona cuando todo va bien no es esperanza. Es optimismo condicionado. Es una emoción frágil que se rompe en cuanto la realidad se complica. La esperanza auténtica es otra cosa. No siempre se siente como alivio, a veces se siente como resistencia, como seguir respirando cuando todo pesa, como no rendirse aún sin ver salida. Y eso, rara vez, se reconoce como esperanza. Tal vez por eso tantas personas se sienten desconectadas del mensaje navideño, porque no se ven reflejadas en esa alegría constante que se les propone, porque su experiencia no encaja en el molde, y cuando no encajas, dudas de ti. Pero el problema no eres tú. El problema es el molde. La Navidad no debería ser un espectáculo emocional. No debería medir tu estado de ánimo. No debería juzgar cómo te sientes. Debería ser un espacio donde la fragilidad tenga lugar, donde la duda no sea un fallo, donde el cansancio no sea un defecto. Porque si la Navidad tiene algún sentido profundo, es precisamente ese: recordar que lo frágil también importa, que lo pequeño también cuenta, que lo roto no se descarta, pero eso no se dice mucho, porque no vende, porque incomoda, porque no queda bonito en una tarjeta, y sin embargo, es lo que muchos necesitan escuchar. Hay personas que esta Navidad no sienten esperanza, pero sienten algo más honesto: cansancio. Un cansancio profundo, acumulado, que no se quita durmiendo. Un cansancio del alma. Y a ese cansancio no se le responde con frases motivadoras. Se le responde con respeto. Respetar que alguien no esté bien. Respetar que alguien no celebre. Respetar que alguien necesite silencio. La Navidad no debería ser una imposición. Debería ser una invitación. Una invitación a parar, a escuchar, a mirar con más compasión. Pero para eso, primero hay que desmontar la idea de que la Navidad siempre es esperanza. Porque no lo es. Y reconocerlo no destruye nada. Al contrario, abre espacio para algo más real. Hay personas que no necesitan que les digan todo va a ir bien. Necesitan que alguien les diga, entiendo que ahora no lo esté, y esa diferencia es enorme. Porque sentirse entendido alivia más que 1000 promesas. Si esta Navidad no te sientes esperanzado, no estás solo en eso. Hay muchos que viven lo mismo, aunque no lo digan, aunque no lo compartan, aunque sonrían hacia afuera. Y saberlo cambia algo. No hace que el dolor desaparezca. No soluciona la vida, pero rompe el aislamiento. Y romper el aislamiento es el primer paso para que algo empiece a moverse. Tal vez esta Navidad no sea el final de nada. Tal vez no sea el comienzo que esperabas. Tal vez sea solo un punto intermedio, incómodo, confuso. Y eso está bien. No todas las etapas vienen a brillar. Algunas vienen a sostenerte mientras atraviesas la oscuridad. Y eso también tiene sentido. Todavía queda algo importante por decir. Algo que casi nunca se dice en voz alta, pero que puede cambiar la forma en que atraviesas estas fechas y lo que viene después. Sigue escuchando. Hay una idea que se repite mucho en estas fechas y que pocas veces se cuestiona. Que la esperanza siempre tiene que sentirse. Que si no la sientes, es porque algo estás haciendo mal. Que si no te levantas con ilusión, es porque te falta fe, gratitud o actitud. Pero esa idea es falsa, y además es peligrosa, porque convierte la esperanza en una obligación emocional. Y cuando la esperanza se vuelve una obligación, deja de ser esperanza y se transforma en una carga más. La esperanza real no siempre se experimenta como emoción. Muchas veces no se nota. No produce alivio inmediato, no trae calma repentina. A veces
La esperanza es simplemente no rendirse del todo. Es seguir aquí cuando todo dentro te pide desaparecer. Es continuar aunque no veas el sentido. Y eso no se celebra en Navidad. Se celebra la sonrisa. Se celebra la energía. Se celebra la buena cara. Pero no se celebra al que sigue adelante con el corazón cansado. No se reconoce al que atraviesa las fechas como puede, sosteniéndose apenas. No se aplaude al que no brilla, pero resiste. Y sin embargo, ahí hay una fuerza inmensa. Hay personas que este año no sienten esperanza, pero sienten algo igual de valioso. Honestidad. Honestidad consigo mismas. Honestidad para reconocer que no están bien. Honestidad para no fingir una alegría que no existe. Eso requiere valentía, porque es más fácil ponerse una máscara que enfrentarse a lo que duele. Es más sencillo cumplir expectativas ajenas que escuchar las propias necesidades. Es más cómodo repetir frases hechas que sentarse con el silencio. Pero el silencio tiene algo que la Navidad ruidosa no ofrece: verdad. En el silencio, uno deja de huir. En el silencio aparecen las preguntas reales. En el silencio se empieza a entender qué pesa de verdad. Y eso asusta. Por eso muchas personas llenan la Navidad de actividades, de compromisos, de ruido, de planes constantes, para no quedarse a solas con lo que sienten, para no escuchar esa voz interna que pregunta cosas incómodas. Pero hay preguntas que no desaparecen por ignorarlas, solo se acumulan. Tal vez esta Navidad no te está quitando la esperanza. Tal vez te está quitando las distracciones. Tal vez te está obligando a mirar de frente algo que llevas tiempo postergando. Y aunque eso duela, también puede ser un punto de inflexión. Porque no todo lo que incomoda es malo. No todo lo que duele destruye. A veces, el dolor señala un límite que ya no puedes seguir cruzando. Hay personas que se dan cuenta en Navidad de que están agotadas de sostener relaciones que no las cuidan. Otras descubren que llevan demasiado tiempo viviendo para cumplir expectativas ajenas. Otras entienden que han dejado de escucharse a sí mismas. Y esa toma de conciencia no es esperanza en el sentido tradicional, pero es inicio. Inicio de un cambio interno. Inicio de una forma distinta de tratarse. Inicio de una vida un poco más honesta. La Navidad no siempre trae respuestas. A veces trae preguntas. Y aunque eso no se venda como algo bonito, es profundamente transformador. Preguntas como: ¿qué necesito ahora mismo? ¿Qué me está desgastando? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre y no por convicción? ¿Dónde me estoy olvidando de mí? Responderlas no es rápido, no es cómodo, no es inmediato, pero ignorarlas tiene un precio más alto. Tal vez esta Navidad no te pide que tengas esperanza. Tal vez te pide que tengas paciencia contigo. Que no te exijas sentir algo que no nace. Que no te castigues por estar en un momento bajo. La vida no es una línea ascendente. Tiene ciclos, tiene pausas, tiene descensos necesarios. Y no estás fuera de lugar por estar atravesando uno. Hay personas que llegan a enero pensando que tienen que empezar de cero, reinventarse, cambiarlo todo. Y esa presión empieza incluso antes, en Navidad. Como si estas fechas fueran un examen previo al nuevo comienzo. Pero no siempre se empieza con energía. A veces se empieza con cansancio reconocido, con límites puestos, con una decisión silenciosa de no seguir igual. Y eso también es comenzar. Tal vez no tengas claro hacia dónde vas. Tal vez no sepas qué hacer con lo que sientes. Tal vez no veas salida todavía. Pero seguir aquí, escuchando, reflexionando, permitiéndote sentir sin huir, ya es una forma de avanzar. No es espectacular. No se nota desde fuera. No genera aplausos. Pero es real. La Navidad no es esperanza para todos. Y fingir que lo es puede aislar aún más a quienes ya se sienten solos. Pero reconocer que no todos la viven igual abre un espacio distinto. Un espacio más humano. Más honesto. Más compasivo. Un espacio donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que estar bien, donde no tienes que sonreír si no puedes. Y ese espacio puede convertirse con el tiempo en algo que sí se parezca a la esperanza. No la esperanza brillante de los anuncios, sino una esperanza tranquila, una esperanza que no hace ruido,
Una esperanza que no promete, pero sostiene. A veces, la esperanza no llega como una emoción, llega como una decisión pequeña, seguir un día más, llega como un acto de cuidado, escucharte. Llega como un límite sano, dejar de exigirte. Y eso, aunque no lo parezca, cambia el rumbo. Tal vez esta Navidad no sea el momento de sentir esperanza. Tal vez sea el momento de dejar de castigarte por no sentirla. Y eso, paradójicamente, puede abrir la puerta a algo nuevo cuando menos lo esperes. Aún queda algo importante por decir. Algo que conecta todo esto con lo que viene después. Algo que puede ayudarte a cerrar estas fechas de una forma distinta, sin falsos mensajes, sin promesas vacías, pero con una claridad que acompaña. Sigue aquí un poco más. Hay algo que casi nunca se dice con claridad, pero que muchos sienten en el fondo. A veces la Navidad no viene a traerte esperanza. Viene a mostrarte que ya no puedes seguir como estabas. Y eso no es un fracaso. Es una señal. Una señal de que algo dentro de ti ha llegado a su límite. De que ya no puedes seguir funcionando en automático. De que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, solo porque el calendario lo marca. Hay momentos en la vida en los que la esperanza no aparece porque todavía no es el momento. Porque antes de construir algo nuevo, hay que reconocer lo que ya no sostiene. Y la Navidad, con todo su contraste, suele ser uno de esos momentos. No porque tenga algo mágico en sí misma, sino porque detiene el ritmo. Porque obliga a parar un poco. Porque reduce las distracciones. Porque deja al descubierto lo que durante el año hemos logrado tapar con rutina, trabajo y ruido. Por eso, a tantas personas les incomoda esta época. No por las luces, no por las reuniones, sino por lo que emerge cuando todo se ralentiza. Emergen preguntas que no se pueden seguir aplazando. Emergen emociones que no se pueden seguir escondiendo. Emergen cansancios que ya no se pueden negar. Y cuando eso pasa, no sirve repetir frases bonitas. No sirve decir, todo va a estar bien. No sirve prometer un futuro luminoso sin pasar por el presente oscuro. Lo que sirve es otra cosa mucho más simple y mucho más difícil: quedarse. Quedarse con lo que hay. Quedarse con lo que duele. Quedarse sin huir. Porque solo cuando uno deja de huir, empieza a entenderse. Tal vez esta Navidad no te esté quitando la esperanza. Tal vez te esté quitando las ilusiones falsas, las expectativas que no se apoyaban en nada real, las promesas que te hiciste sin escucharte de verdad. Y aunque eso duele, también alivia. Alivia dejar de perseguir una versión de ti que no puedes sostener. Alivia dejar de compararte con quienes parecen vivir estas fechas con entusiasmo. Alivia aceptar que este momento es el que es, sin adornos. Hay personas que confunden esperanza con entusiasmo. Pero no son lo mismo. El entusiasmo sube y baja. Depende del contexto, de las circunstancias, de lo externo. La esperanza real es más profunda. No siempre se siente bien. A veces, incluso, duele. Porque la esperanza auténtica no es negar la realidad, es atravesarla. Y atravesar la realidad implica aceptar que hay etapas de la vida en las que no se celebra, se resiste. Etapas en las que no se sonríe, se aguanta. Etapas en las que no se brilla, se sobrevive. Y eso no te hace débil, te hace humano. Si esta Navidad te sientes desconectado, cansado o vacío, no estás fuera del camino. Estás en una parte del camino que casi nadie muestra. Una parte silenciosa, poco compartida, poco comprendida, pero necesaria, porque desde ahí se toman decisiones importantes. Decisiones que no nacen del entusiasmo, sino de la honestidad. Decisiones que no se anuncian, pero cambian el rumbo. Tal vez no sientas esperanza ahora. Tal vez no la sientas mañana. Tal vez tarde un tiempo en volver a aparecer. Y aún así, tu vida no está detenida. Sigue moviéndose, aunque sea despacio. Sigue transformándose, aunque no lo notes. Sigue pidiéndote cosas nuevas, aunque ahora solo sientas cansancio.
La Navidad no siempre marca un comienzo visible. A veces marca un cierre interno, un cierre de etapas que ya no pueden continuar, un cierre de dinámicas que te estaban desgastando, un cierre de versiones de ti que ya no encajan. Y cerrar también es avanzar. Puede que esta Navidad no te deje recuerdos felices. Puede que no sea una fecha que quieras repetir. Puede que no la mires con nostalgia en el futuro. Pero puede dejarte algo más valioso: claridad. Claridad sobre lo que no quieres seguir viviendo. Claridad sobre lo que necesitas cambiar. Claridad sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Y esa claridad, aunque ahora duela, es una forma de luz. No la luz intensa de las celebraciones, sino una luz tenue, suficiente para no perderte. Una luz que no deslumbra, pero acompaña. Si has llegado hasta aquí escuchando todo esto, es porque algo dentro de ti reconoce estas palabras. Porque no te hablan desde la exigencia, sino desde la verdad. Porque no te prometen una felicidad inmediata, sino algo más real. Comprensión. Y esa comprensión importa. Importa saber que no estás solo en sentir lo que sientes. Importa saber que no eres el único al que la Navidad le pesa. Importa saber que no hay nada roto en ti por vivir estas fechas de otra manera. Tal vez no sea el momento de tener esperanza. Tal vez sea el momento de dejar de castigarte por no tenerla. Y paradójicamente, ese gesto, tan pequeño, tan silencioso, puede ser el inicio de algo distinto cuando llegue el momento adecuado. Porque la esperanza auténtica no se fuerza. Llega cuando encuentra un lugar honesto donde quedarse. Y quizá ese lugar empieza aquí. Puede que esta Navidad no te traiga respuestas claras. Puede que no te devuelva la ilusión. Puede que no arregle nada de lo que te duele ahora. Y decirte lo contrario sería faltarte al respeto. Pero hay algo que sí puede hacer. Si te permites vivirla sin fingir, puede ayudarte a dejar de luchar contra lo que sientes. Y dejar de luchar ya es un alivio. No siempre necesitamos soluciones. A veces necesitamos permiso. Permiso para estar cansados. Permiso para no sentir esperanza. Permiso para no cumplir expectativas ajenas. Permiso para atravesar una etapa sin adornarla. La Navidad no es una meta emocional. No es un examen que tengas que aprobar. No es una prueba de fe, de gratitud, ni de fortaleza. Es solo un momento del camino. Y cada persona llega a ese momento desde un lugar distinto. Algunos llegan celebrando. Otros llegan resistiendo. Otros llegan rotos. Otros llegan vacíos. Otros llegan simplemente intentando no caerse. Todas esas formas son válidas. Si este año la Navidad te pesa, no te apresures a cambiarlo. No intentes convertirla en algo que no es para ti ahora. A veces, aceptar el peso es la forma más honesta de sostenerlo. No estás obligado a transformar este dolor en algo bonito. No estás obligado a encontrarle sentido ahora mismo. No estás obligado a cerrar ciclos antes de tiempo. Hay procesos que no se entienden en caliente. Se entienden con distancia. Y mientras tanto, basta con una cosa: no abandonarte. No abandonarte cuando no tienes ganas. No abandonarte cuando te comparas. No abandonarte cuando piensas que vas tarde o que algo falla en ti. Porque no falla nada. Estás viviendo una etapa difícil en un momento del año que lo amplifica todo. Y eso no te hace débil. Te hace consciente. Hay personas que pasan estas fechas anestesiadas, sin sentir nada. Otras las atraviesan sintiendo demasiado. Ambas formas hablan de una necesidad interna, pero sentir, aunque duela, es señal de que sigues vivo por dentro. Y eso importa. Puede que esta Navidad no sea luz para ti, pero tampoco es oscuridad absoluta. Es una zona intermedia, un espacio de pausa, un momento incómodo que no viene a destruirte, sino a decirte que algo necesita cambiar. Tal vez no ahora, tal vez no de golpe, tal vez no como imaginas, pero algo se está moviendo. La esperanza real no siempre se siente como alivio. A veces se parece más a una decisión silenciosa, la de seguir aquí, la de no rendirse del todo, la de escucharte con más respeto
Y esa decisión, aunque pequeña, tiene un peso enorme. Si has llegado hasta este punto del video, quiero pedirte algo muy concreto. No un like automático. No un gesto vacío. Quiero que dejes en los comentarios una sola palabra: honestidad. Solo eso, porque este video no va de fingir. Va de decir la verdad que casi nadie se permite decir en Navidad. Va de reconocer lo que pesa sin maquillarlo. Y si esa palabra aparece en los comentarios, sabré que no estoy hablando solo. Que hay más personas cansadas de la esperanza impostada y dispuestas a vivir estas fechas desde algo más real. Si este mensaje te acompañó, si te sentiste identificado en algún punto, suscríbete. No porque aquí haya respuestas mágicas, sino porque aquí no te voy a exigir emociones que no sientes. Este es un espacio para quienes no encajan en los discursos fáciles. Para quienes necesitan palabras honestas, no promesas vacías. Para quienes entienden que a veces la fe no se celebra, se sostiene. Y si conoces a alguien a quien la Navidad le pesa, a alguien que sonríe por fuera pero se rompe por dentro, comparte este vídeo. No para convencer, no para corregir, solo para acompañar. Porque nadie debería sentirse solo por no sentir esperanza. Y recordar eso, incluso en medio de todo, ya es una forma de cuidado. Quédate en paz. Y gracias por quedarte hasta aquí.